segundo, entonces el impulso nos quedaría que es igual a 20 kilogramos por metro sobre segundo. Y sabiendo ya que el impulso es igual a la cantidad de movimiento, por ende la cantidad de movimiento durante ese intervalo de tiempo es igual a 20 kilogramos por metro sobre segundo. Ahora, ¿cuál es la velocidad? La velocidad que transcurrió en ese tiempo se lo halla mediante la fórmula de cantidad de movimiento, que es masa por volumen, por velocidad, donde se le pasa al otro lado la masa, que es 10 newton, y nos quedará la velocidad, donde la velocidad final va a ser igual a 20 metros sobre segundo. En conclusión, en esta igualdad nosotros podemos saber cuánto se incrementará la cantidad de movimiento de un sistema al ejercer una fuerza durante un intervalo de tiempo. O si no, también si sabemos cuánto es la cantidad de movimiento en ese sistema, podemos saber y hallar el impulso. Gracias. Buen día, ingeniero y compañeros. A mí me toca exponer en la parte puntos vinculados a línea. Yo les explicaré el momento lineal de una partícula. Para eso tenemos que entender primero qué es el momento lineal. El momento lineal o cantidad de movimiento es una magnitud que se utiliza en dinámica para caracterizar los cuerpos relacionados a su masa y su velocidad. Entonces, ya conociendo el concepto, podemos decir que el momento lineal de una partícula es una magnitud vectorial que relaciona su masa y la velocidad de un cuerpo. Como pueden darnos cuenta acá, P viene a ser el momento lineal, que es igual a la masa del cuerpo por la velocidad del cuerpo. El momento lineal es igual a kilogramos por metro sobre segundo. Y la masa en el sistema internacional se mide en kilogramos y la velocidad en metros sobre segundo. Entonces, acá tenemos que P es igual a masa por la velocidad. Queremos decir que el momento lineal va a tener la dirección de la velocidad. Ya, acá un ejercicio le voy a dar. Que tenemos un cuerpo que tiene una velocidad constante hacia la derecha de 10 metros sobre segundo. Y tenemos una masa de 10 kilogramos. ¿Cuál sería su momento lineal? En el cual solamente, ya conociendo la fórmula, que el momento lineal es igual a masa por velocidad, donde reemplazamos sus valores, 10 kilogramos por 10 metros. Tenemos que el momento lineal es 100 kilogramos por metro sobre segundo. Y acá en el otro ejemplo tenemos la misma velocidad constante hacia la derecha de 10 metros sobre segundo, pero acá cambia, su masa viene a ser 1 kilogramo. Entonces tenemos que reemplazar 1 kilogramo por 10 metros sobre segundo. Tenemos el momento lineal de 10 kilogramos por metro sobre segundo. ¿A qué queremos llegar con estos dos ejemplos? A que, como podemos deducir de la fórmula, un objeto que tiene más masa y va a la misma velocidad que un objeto que tiene menos masa tiene mayor momento. Como se puede dar cuenta acá, el que tiene mayor masa, mayor momento. El que tiene menor masa, menor momento. Ahora, momento lineal de un sistema de partículas. Cuando queremos estudiar varias partículas o cuerpos en un conjunto como si fueran uno solo, podemos decir que todos ellos forman un sistema de partículas. Quiere decir que el momento lineal de una partícula ha de tener la misma dirección. Acá tenemos que el momento lineal va a ser igual a P1 más P2, en el cual ya conocemos a qué equivale P1, a masa por velocidad. Reemplazamos y con eso ya tenemos el momento lineal que va a ser la sumatoria. Acá damos cuáles serían los pasos a seguir cuando tenemos un sistema de partículas. Hallamos el momento lineal de cada punto, luego hacemos la suma y vamos a tener que una masa va a tener una inclinación en el cual le va a descomponer en el eje X y en el eje Y, en el cual vamos a calcular el eje X y Y, y aplicando raíz vamos a obtener el momento. Si algún ejercicio se va a entender mejor. En la figura 1 se tiene tres masas moviéndose en diferentes sentidos. La cantidad de movimiento de cada una de ellas se representa en los vectores de la figura 2. Encontrar la magnitud y dirección de la cantidad. Acá tenemos la masa con su dirección, cada uno. Uno se encuentra en el eje Y, otro en el eje X y otro está inclinado. Como sabemos que el momento es masa por velocidad, aplicamos lo mismo de cada uno. Tenemos que el momento lineal del número 1 es igual a 12 kilogramos,
el movimiento lineal del 2 es igual a 6 kilogramos y el movimiento 3 es igual a 15 kilogramos. Y luego, una vez obtenido su momento, lo llevamos a un eje cartesiano y lo ordenamos, en el cual tenemos P1, P2 en el eje Y y P3 en el eje X, en el cual hacemos sus cálculos en el Px y Py de cada punto. En el P1, como tenía una inclinación de 60, tenemos ya su momento, que viene a ser 12. Lo multiplicamos por su coseno de 60 y nos da 6 kilogramos. Y en el Py reemplazamos su momento lineal, que es 12, ahora por seno, y entre 60, de 60, que nos haría 10,39 kilogramos. En cambio, en el momento 2, en el Px no hay nada, porque pasa que la fuerza se encuentra solamente en el eje Y, por eso que tenemos P2Y, que es 6 kilogramos. Y en el cálculo de P3 tenemos que en el eje X va a ser menos 15 kilogramos por metro sobre segundo. Y en el eje Y no tenemos nada, ya que en el eje Y no se encontraba nada, solamente en el eje menos X. Una vez hacemos la suma de Px y Py de los tres, tenemos el P total, que es menos 9 en el eje X, y en el eje Y 16,39. Reemplazamos en la fórmula, lo elevamos al cuadrado y tenemos que el momento sería 18,69 kilogramos por metro sobre segundo. Ahora queremos hallar su ángulo, tan solamente es igual a la tangente a la menos 1 de Py sobre Px, ya conocemos ambos. Reemplazamos y obtenemos que el ángulo nos sale menos 61,22. ¿Por qué nos sale negativo? Porque tenemos que la sumatoria de Px nos sale menos X y Y. Por eso que tenemos 61,22 negativo, porque se encuentra en el eje menos X. Y como último, le voy a explicar sobre el principio de conservación del momento lineal. Los principios de conservación son las leyes fundamentales de la física, y son claves para entender muchos fenómenos que se dan en nuestro día a día. Acá un ejemplo sencillo sería que tenemos un cuerpo 1 que va con un movimiento hacia la derecha, que está con una velocidad inicial de 10 metros sobre segundo y con un momento de 10 kilogramos por metro sobre segundo, y que tiene su velocidad final igual a cero. Y tenemos otro objeto que se encuentra en reposo, que está con una velocidad inicial de cero y un momento inicial de cero, en el cual del segundo objeto queremos hallar su velocidad final y su momento. Entonces, reemplazando, tenemos P1 inicial más P2 inicial igual a P1 final más P2 final. Tenemos que esos momentos podemos reemplazarlos por masa por velocidad de ambos, ya que del primero conocemos su masa y su velocidad, que viene a ser 10 metros sobre segundo. En cambio, del otro no conocemos 0, pero tenemos su velocidad inicial, que es 0, y 0 por su masa va a ser 0. En el segundo tenemos su masa 1, que es 1 kilogramo, pero su velocidad final viene a ser 0, porque 1 por 0 es 0. En cambio, en el segundo sí conocemos, que es 5 kilogramos. Entonces, haciendo el despeje, tenemos que la velocidad final 2 va a ser 2 metros sobre segundo y su momento final 2 va a ser 10 kilogramos por metro sobre segundo. Deseo la palabra a mi compañera. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañero. Vuelve lo anterior. La siguiente. Ya. Bueno, a mí me toca exponer sobre los puntos de vinculación a superficie. Podemos decir que la fuerza de fricción o la fuerza de rozamiento es la fuerza que existe entre dos superficies ásperas en contacto que se opone al del desplazamiento. Podemos comprender que una cosa, la fuerza de fricción estática es mayor a la fuerza de fricción cinética, es decir, que se necesita una fuerza mayor para empezar a mover el cuerpo, para mantenerlo en movimiento uniforme. Otro punto que podemos tocar que es importante es que es el coeficiente de fricción que se da entre dos superficies, y es la razón entre la fuerza de fricción y la fuerza normal entre la superficie. Como se puede observar aquí en la imagen, lo que es la fuerza normal, que está la flecha vertical, luego está la fuerza horizontal, que es la fuerza de fricción, luego el movimiento, y ahí está la ecuación. Siguiente. Como podemos observar algunos ejemplos,
podemos decir la patinadora que está sobre una superficie y está realizando el movimiento, luego el ciclista, luego al empujar un auto que está sobre una superficie, al momento de escribir en una pizarra, o si no, cuando hacemos fricción circular sobre una base. Siguiente. Ya. Aquí podemos ver un ejemplo. Dice, al deslizar un bloque de madera de 400 newtons sobre una superficie horizontal, aparece una fuerza de fricción entre las superficies de 90 newtons. Hallar el valor del coeficiente de fricción estático, donde n es el coeficiente de fricción, la fuerza de fricción, la fuerza normal. Luego nos vamos a la solución, que la fuerza de fricción es 90 newtons, la fuerza normal de 400 newtons y nuestra incógnita que es el coeficiente de fricción. La fórmula que utilizaremos será la de fuerza de fricción, que es la siguiente. Luego nos pasamos a lo que es la sustitución. Y en la fuerza de fricción colocamos lo que es los 90 newton, la fuerza normal 400 newton, que nos da igual a 0,225. El coeficiente de fricción o de rozamiento o de fricción estático es de 0,225, la cual sería nuestra respuesta. Gracias. Ingeniero, compañero, voy a exponer sobre la dinámica del movimiento relativo. El movimiento relativo es el movimiento que percibe un observador cuando se mueve con respecto a un sistema de referencia considerado fijo. Un sistema de referencia es un conjunto de conversiones usadas por un observador para poder medir la posición y otras magnitudes físicas. Estos sistemas pueden estar en reposo o en movimiento. Y hay dos tipos de sistemas: sistema de referencia de inercia y sistema de referencial no inercial. El sistema de referencia inercial es no tiene aceleración y puede ir en reposo o en velocidad constante, y aparte se aplica las leyes de inercia de Newton. Acá, en cambio, el sistema de referencia no inercial no tiene aceleración, y su velocidad es variable, y aquí no se aplica las leyes de Newton. Siguiente diapositiva, por favor. Movimiento relativo de traslación. Para deducir la fórmula vamos a considerar dos sistemas de referencia, S y S', y vamos a suponer una partícula P observada desde ambos sistemas. Estos dos sistemas van a estar paralelos y para que no tengan ningún ángulo y no varíe las unidades. Vamos a ver cómo van a reaccionar la posición, que es R, la velocidad y la aceleración de una partícula medida en dos sistemas de referencia diferentes. Para eso vamos a buscar su distancia. Yo lo que hice fue hallar la distancia entre el punto del origen del sistema S hasta el punto P, que eso es igual al punto P, del sistema S' y el punto P, más la sumatoria entre los dos sistemas. Eso lo derivé para encontrar sus velocidades. Una vez hallada la velocidad, también lo hallé, la velocidad ahí es igual del punto P al punto S, es igual a la sumatoria del punto P más del punto P hasta el punto S' más la velocidad de los dos temas que hay. Una vez tenido la velocidad, hallé la aceleración. La aceleración la aceleración total es prácticamente lo mismo, pero aquí hay que notar algo. En los dos sistemas hay que ver si uno es inercial y otros no. Yo consideré el sistema S' como inercial, por lo tanto las aceleraciones van a ser cero, y por lo tanto su velocidad va a ser constante. Eso me va a decir que la aceleración de la partícula va a ser la misma en los ambos sistemas. Siguiente, por favor. Movimiento relativo de rotación uniforme. A continuación vamos a tener las ecuaciones que relacionan la
vectores de posición, velocidad y aceleración. Como podemos ver en la siguiente figura, vamos a poner los orígenes en dos sistemas de referencia que se encuentran en la misma posición y aparte no están paralelos, así que va a variar los ángulos. Siguiente diapositiva. Como están en la misma posición, bueno, las distancias van a ser iguales y aquí en la aceleración va a cambiar por los ángulos más que todo. Aquí van a aparecer las ecuaciones de Coriolis y la aceleración centrífuga. Estos dos términos son los que se dan al llevar a la fuerza de inercia. Un observador no inercial interpreta que las aceleraciones deben estar producidas por una fuerza cuando en realidad son debido a su propio estado de movimiento. No hay ninguna interacción física real que produzca estas aceleraciones, por ello la fuerza de inercia se denomina también fuerza ficticia o pseudofuerza. Gracias. Eso sería todo, ingeniero. Bien, pasamos a la parte de preguntas. Bravo Pereira está. Presente, ingeniero. Un número del 1 al 112, por favor. 64. 64. Se encuentra Merubio Francisco Cristian. Miranda Tapia Franklin. Presente, ya pregunté, ingeniero. Gracias. Montesino Rivera Carlos. Moreno Alani Anabel. Sí, ingeniero Montesino, presente. Y te estás durmiendo, viejo. Por favor, los que no contesten a tiempo y si pasa su nombre, yo lo siento mucho, ya no, esta es la última vez que pasa eso. Montesino Rivera Carlos, pregúntele por favor a Bravo Pereira. Buen día, ingeniero. Buen día, compañero. ¿Me podría dar un ejemplo de movimiento de traslación, por favor? El movimiento de traslación puede ser el efecto del momento lineal cuando tenemos, por ejemplo, el movimiento de una persona con una masa, por ejemplo, gramo, en este caso, su velocidad aumentar, y si ponemos a comparación con el movimiento de un niño, su masa es menor, entonces su velocidad va a ser menor y su trayecto va a ser menor igual. Bien. Tanga Vilcarani. Aquí, ingeniero. Un número del 1 al 112. 36. Cruz Amachi. Es mi compañero que está exponiendo, ingeniero. Perdón. Cruz Valencia. Cuellar Cruz. Durán Alonso. Presente, ingeniero. Hágale una pregunta, por favor. ¿Me podría decir qué es el momento lineal? Es una magnitud vectorial que relaciona la masa por la velocidad de un cuerpo. Como expliqué en el anterior tema, si tenemos un cuerpo que tiene una velocidad y una masa, entonces el momento lineal tan solamente es la masa por la velocidad. Bien. Cruz Amachi, por favor, un número. 54. Justiniano Valle. Presente, ingeniero. ¿Ya preguntó? No, sí. Mi pregunta es, ¿qué es la conservación del momento lineal? La conservación del momento lineal se conserva cuando para empezar primero hay que entender, digamos, la conservación del momento.
Este se conserva cuando la sumatoria de las fuerzas del momento de fuerza es igual a cero. Entonces, si la sumatoria de los momentos de fuerza es igual a cero, entonces el momento lineal y cinético se conservan, ya que depende de otro, porque el momento cinético es igual a la posición, o sea, el producto vectorial del vector de posición por el momento lineal, digamos. El cinético se relaciona con el momento lineal. Entonces, si el momento de la fuerza es igual a cero, entonces el momento cinético se conserva. Digamos, Vilcahuanca, Presente, ingeniero. un número, 105. Beliquip, ¿está? Presente, ingeniero. Su pregunta, por favor. No me quedó claro en la parte de la diferencia del momento lineal de una partícula relacionada con el impulso. Ya, la diferencia de momento lineal se puede decir mayormente que el momento lineal y el impulso tienen una relación, digamos, de que el impulso es igual al momento lineal, ya que el impulso, su fórmula es igual a fuerza por la variación de tiempo que transcurre en ese sistema, mientras que el momento lineal, que es igual a la masa por la velocidad, se puede decir que tiene una relación. Bien. Y por último, Gómez Mercado, Presente, ingeniero. un número, 36. otro, 37. Cruz Valencia, Espinosa Mérida, ¿está? Sí, ingeniero, buenos días. Mi pregunta sería, ¿qué son las fuerzas centrales? Las fuerzas centrales. No sé, ingeniero. Siempre hay uno que macana. ¿Alguien que le ayude, por favor? Ingeniero. Nombre, Tanga apellido, perdón. Tanga Pilcarani. Tanga. Ya, ¿qué dice? Una fuerza central es una fuerza que está dirigida a lo largo de la recta radial en un centro fijo. Eso tan solamente es. Cabe explicar con más, digamos, esto más se entiende con la imagen que explicó mi compañero. Voy a pillar. Que esta es una fuerza que está dirigida a lo largo de una recta radial a un centro fijo con su magnitud, que solo depende de la recta radial. Eso viene a ser ingeniero nomás, que es una fuerza central. Le voy a presentar el ingeniero, creo que faltó a Peña y a Zambrano, dos compañeros más. Sí, ingeniero. Zambrana, aquí, cuando yo lo llamé en la lista, no me respondió Zambrana si va usted. Que no estaba mal mi internet, pero expuse, ingeniero. Ya justo cuando estaba por empezar entré. Y Peña Beizaga también alguno me dijo que la retiró. No. ¿Y pusiste Peña Beizaga? Sí, puse el movimiento relativo. El último fue él. Sí, me fue. Ya, un número, Peña. 7. Aponteota. Aramayo García. Bueno, ingeniero, ya pregunté. Ya, ok. Un segundito. Sí, ya preguntó. Vamos a agarrar esto de acá. Balcázar Cáceres. Valdivieso Quesada.
Presente, ingeniero. Mi pregunta es la siguiente. ¿En qué consiste la dinámica del movimiento relativo? En sí, el movimiento que percibe, como saberlo cuando se mueve un sistema de referencia fijo. O sea, por ejemplo, un sistema de referencia. ¿Y qué pasa si pasa, no sé, mi hermano? Yo hay un movimiento. No se te entiende nada. La percepción del movimiento que hay. Uy. Peña, tu internet está mal. ¿No se escucha bien? No, puedes repetirlo. No se te entendió nada. Deja de leer en internet, por favor. No estoy leyendo en internet. Entonces no sé, ingeniero. Otro compañero que lo pueda ayudar. Otro compañero que lo ayude. ¿Nadie? Yo, ingeniero. ¿Nombre? Cruz Saúl. Ya, ¿qué me dice? El movimiento relativo es más bien cómo se relaciona dos sistemas de referencia, y uno tiene que estar fijo y uno tiene que estar en movimiento. Es importante que estos sistemas de aquí sean inerciales para que se cumplan las leyes de Newton. Lo que quiere decir que la dinámica del movimiento relativo es la relación que existe al observar un objeto entre estos dos sistemas, ya que observamos un objeto, digamos, de un sistema en reposo y de un sistema inercial, miramos un mismo objeto. El movimiento relativo nos quiere relacionar cómo es que nosotros percibimos desde cada uno de nuestros sistemas el mismo objeto. De hecho, Galileo hizo unas transformaciones que se llaman transformaciones de Galileo, que relacionan la velocidad y la aceleración de estos dos sistemas aquí, y con el que da la conclusión que ambos tienen la aceleración cero y la misma velocidad, aunque uno está en reposo, ¿no? Pero tiene la velocidad cero y la aceleración también para los dos sistemas es cero. Nada más relaciona cómo percibimos un mismo objeto que miramos desde los dos sistemas. Bien, eso fue más cristiano. Zambrana Cibaute, un número. Sí, ingeniero. 114. Es hasta el 112 nomás. 110. 110 sos vos. 108. Villarruel. ¿Está? Presente, ingeniero. ¿Ya preguntó antes? No, ingeniero. Esta es tu oportunidad. Pregúntele nomás. ¿Cómo aplicarías el tema de impulso en el área de la ingeniería? El tema de impulso. Impulso, a ver, ahí me agarraste. Y bien agarrado, hijo, estás perjudicando a tu grupo. ¿Alguien del grupo que lo ayude? Vilca, ingeniero. Vilca. A ver, explayate, Vilca. Ya, bueno, como sabemos, primero el aumento hay que saber qué es el impulso. El impulso es la fuerza que se aplica, es la fuerza que se aplica a una partícula o un objeto durante un intervalo de tiempo. Ahora, bueno, ¿cómo lo aplicaríamos en el impulso? Aplicado en la ingeniería civil. Mayormente el impulso, como se dice, que es para aplicar fuerza, sería para mover objetos pesados.
para mover objetos pesados, pues fuerza, es la fuerza que aplica y de un intervalo de tiempo. Es para mover objetos pesados, aplicando también qué fuerza tenemos que aplicar, digamos. Y para saber ahí también podemos aprender sobre la cantidad de movimiento. En un intervalo de tiempo, una fuerza aplicada en un intervalo de tiempo, un empujón, eso puede ser un impulso, ¿no es cierto? Porque el impulso, digamos, se le empuja un objeto pesado, digamos, aplicado de acuerdo, ahí te dice qué fuerza tienes que aplicar, durante qué tiempo, y ahí lo soltas, digamos. Ya, déjenme compartir pantalla, por favor. Les voy a presentar el Excel del grupo. Tiene notas 59.46, 59 puntos. Los que respondieron bien tienen más 5, eso quiere decir 64. Los que respondieron mal tienen 54, más 5 menos 5. La Tanga Vilcarani, Cruz Amachi y Vilca Huanca tienen más 5 puntos sobre la nota final, aparte de los 5 puntos de su grupo. Y en la parte derecha son los que participaron en clase y tienen sus 5 puntos de participación. Esta es la planificación que nos queda. ¿Se puede ver? Sí, ingeniero, se puede ver. Bien. Entonces estamos con los únicos. Hoy es 07 de julio. Resistencia estructural el 12. Y me gustaría que resistencia estructural exponga con 70. Un segundito, por favor. Entonces les decía, el grupo 70 tendría que poner el 12 de julio. Entonces, el grupo constructora edifica el 14 junto con constructora Obras Reales. 14. Estamos hablando del jueves 14. El 18 de julio, perdón, el segundo parcial lo daríamos el pero hombre, ya no quiso salir la fecha. El 19 de julio. ¿Qué pasa? ¿Por qué no quiere salir la fecha? Esperen un ratingo, a ver. Aquí está. Aquí. Jueves 14. El martes 19 de julio daríamos el segundo parcial. Y de ahí, el jueves 21, expondría grupo Incobol y la hipotenusa.
25 y el 2 de agosto estaríamos rindiendo el examen final. Sáquenle una foto, por favor, y publíquenla en el grupo esa planificación. Tenía una pregunta. Dígame. Por más que se adelanten esas exposiciones, el segundo parcial. Sí, por más que se adelanten esas exposiciones, el segundo parcial va a ser de estos temas que vemos acá, digamos, ¿no? Lo que estamos haciendo es ganar más tiempo en el avance de la etapa final. Ingeniero, gracias. Bien, sáquenle foto, por favor, y publíquenlo eso en el grupo para que todos sepan. Ya está en el grupo, ingeniero, ya lo mandé. Bien, jóvenes. Una exposición más y entramos en la etapa final. Voy a tratar de tener sus notas listas hasta este fin de semana. Mi compromiso está en entregarle su nota, a ver si hasta el domingo, y para que todos vayan sabiendo más o menos con cuánto están entrando al segundo parcial. ¿Está bien? Que tengan un buen día todos. Hasta luego.